Amados hermanos, feliz día del Señor. Hace muchos años leí un libro llamado Hombre e Historia. El escritor de estas tierras, teólogo, filósofo, Eusebio Colomer. Y recuerdo en su análisis a nivel de prólogo, nos advertía Eusebio Colomer de que el Dios de la Biblia, el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, es un Dios que controla, que es rector de la historia. Advertía de entrada que no podía concebir la historia como un tren que va a alta velocidad en una noche completamente oscura, vertiginoso, sin maquinista y merced a somnolientos guardagujas. Este no es el Dios de la historia de la salvación, no es el Dios que encontramos en la revelación bíblica. El Dios nuestro, el Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Pedro, Santiago y Juan, es un Dios que guía la historia con propósito, con fin, con objetivo, con sentido. Y no solamente guía la historia, por lo tanto, cuidado con aquella similitud, semejanza que planteara Teilhard de Chardin, como que si Dios fuera el punto omega. No, Dios es mucho más que un punto geométrico hacia la cual se conduce de manera espontánea la historia. Dios conduce la historia y nuestra historia, tu historia y la mía. Nos conduce como pueblo, como su pueblo, por un viaje que tiene sentido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se nos plantea el destino de cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios estará con su pueblo, presente en medio de su pueblo, y nos alcanza a nosotros en un mundo totalmente otro, no solamente otro mundo, sino un mundo otro. Así que para nosotros no existe aquello de la aniquilación. Para nosotros tampoco existen aquellas utopías humanistas que creen que por continuidad van a lograr lo que muy bien decía un teólogo ya en la presencia del Señor argentino, líder de los movimientos universitarios en el siglo pasado, Roberto Bedrosian. Quieren lograr el reino de Dios de los cristianos, solo que sin Dios y sin cristianos. Y de esto tenemos cantidad en los partidos políticos que guían y quieren conducir nuestro planeta, nuestra civilización, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestros países, dejando a Dios en la cuneta de la historia, en el balcón contemplativo de alguien que parece un jarrón chino. Todo lo quieren hacer por esfuerzo propio. Nuestra fe, hermanos, tiene que ver mucho con la esperanza y mucho con el futuro, y por lo tanto, mucho con la historia. Tiemblo cuando recuerdo en aquel tercer canto de la Divina Comedia, cuando el Dante Alighieri escribe: «Perded toda esperanza, vosotros los que entráis aquí». Este es un extremo, pero lo cierto que, aunque nosotros dijéramos que no estamos en esa situación, ni estamos contemplando ese letrero en el tercer canto de la Divina Comedia, lo cierto, hermanos, es que
casi que participamos del uso y el contenido que se le da a la palabra esperanza en nuestra sociedad. Esperanza es hoy en día algo así como, miren, los diccionarios lo dicen, un estado de ánimo optimista en el que se piensa que lo deseable puede ser posible. Esa es la definición más o menos de la mayoría de los diccionarios. Paulo Freire, un gran teórico de la educación brasileño, siglo pasado, como una gran audacia o concesión, decía que la esperanza es una necesidad del hombre. No, yo voy a citarles a alguien que para nosotros tiene mucho más autoridad. El apóstol Pablo nos afirma que la esperanza es una virtud teologal, categoría teologal. En 1 Corintios 13, ¿recuerdan ustedes cómo remata ese capítulo? La fe, la esperanza y el amor, que permanecen. Porque desde el punto de vista bíblico, hermanos, primera afirmación de esta predicación, primera afirmación, tomen nota en sus corazones, primera afirmación, la esperanza bíblica es una expectativa relacionada con eventos. Se lo voy a decir en otras palabras. Nuestra esperanza es histórica. Se basa en la experiencia histórica. Nuestra esperanza se basa en la experiencia. Esa es la concepción de la esperanza desde el punto de vista bíblico. Por ello no me extraña cuando leo al mismo apóstol Pablo escribir en la carta a los romanos lo siguiente, Reina Valera contemporánea, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Reina Valera, con ese estilo tan bonito, dice, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, hermanos, la esperanza es clave para nuestra fe y creer es clave, por supuesto, para nuestra fe. Así que la predicación de hoy tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con el sentido trascendente hacia adelante de nuestro viaje histórico. Esperanza, pero no una esperanza vaga, una esperanza etérea, que a duras penas si sobrepasa los deseos. Ya he dicho, nuestra esperanza es una expectativa a la cual nos aferramos porque está relacionada con eventos históricos. Esto tiene que quedar clave como presupuesto para la predicación de hoy. Nuestra esperanza está basada en la experiencia histórica. Nuestra esperanza es, por lo tanto, histórica. El texto que he tomado como base y voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional son 5 versículos de la carta a los Hebreos. Dice así: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma
una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la lectura de este precioso pasaje, Carta a los Hebreos. El título de nuestra predicación hoy, hermanos, es Jesús, ancla de nuestras almas. Jesús, ancla de nuestras almas. Vamos a analizar el pasaje. ¿Cómo empieza? Dice, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Es decir, el escritor de la carta a los Hebreos, posiblemente el apóstol Pablo, comienza con un presupuesto cultural y, si nos damos cuenta, milenario. Es decir, esto de jurar es frecuente en casi todas las culturas y lo ha sido por miles de años. Hermanos, ¿y por qué juran los hombres? ¿Por qué han jurado los hombres? ¿Por qué lo hacen en tiempo presente? ¿Por qué siguen jurando los hombres? ¿Por qué forma parte de la cultura humana el juramento? ¿Saben por qué? Porque la palabra del hombre suele valer poco. Y las promesas del hombre suelen valer poco. Y las afirmaciones de los hombres suelen valer poco. Y las negaciones de los hombres suelen valer poco. Y se hace necesario un extra, un plus, un añadido que se llama juramento. Lo veremos en los tribunales, juramento. Tiempos antes se hacía en nuestra civilización occidental a los hombres jurar poniendo la mano sobre la Biblia. Y en algunas instituciones civiles también lo hacían. Juraban teniendo la Biblia enfrente. Esto cada vez más va cayendo en desuso. Estamos asistiendo a una secularización acelerada de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestras creencias. Pero los hombres siguen jurando y los sigo viendo en la televisión y en los acontecimientos diarios. Ya no juran poniendo la mano en la Biblia. Los políticos ya no juran poniendo la mano en la Constitución. Es decir, pero los hombres siguen jurando en las conversaciones, en los actos, en las reuniones. Y juran siempre por sus valores supremos. Si ya no es la Biblia, si ya no es Dios, si ya no es una carta magna, pues juran, he oído, juro por mis hijos. Bueno, porque se quieren mucho los hijos. Juro por mi madre, por Dios y mi madre, decía un amigo mío. Ponía a Dios y a la madre. Por Dios y mi madre, juro esto. He oído, juro por mis muertos, a los que mucho se quiere y se tiene en lugar especial en el corazón. Jurar, jurar. Continúan los hombres jurando, añadiendo un extra de confiabilidad a su palabra. ¿Y saben qué? No es noticia, ustedes lo saben muy, muy bien. Existe un delito llamado perjurio, porque somos capaces hasta de jurar en falso. Entonces, dado que esta situación existe, dado que las promesas no bastan, el texto nos agrega. Por esos titubeos, por esas derivas, devaneos, ansiedades, inseguridades, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es
inmutable, lo confirmó con un juramento. Quiero llamar la atención cómo para complacer nuestra cultura, nuestro hábito y mal hábito, Dios cede, y aunque su palabra es fiel, porque sale de Él, sale de su boca, su palabra no necesita ser confirmada por nadie ni invocando a nadie, mucho menos a otra entidad. Él es fiel por esencia y su palabra lo es también. Lo hemos cantado en el himno, todas las promesas, himno que acabamos de cantar, las promesas del Señor. Siendo así, Dios ha cedido según la Escritura. ¿Y qué ha hecho? Ha añadido a su promesa un juramento. Es decir, para que sea doblemente cierta, pues. No en balde los profetas del Antiguo Testamento con cierta frecuencia decían, de cierto, en verdad, en verdad. Y los judíos estaban acostumbrados a que cuando se repetía esto que era como un amén, amén, y lo oyeron en boca de Jesús, de cierto os digo, en verdad os digo, se daban cuenta que estaba aquí esa doble veracidad y confiabilidad, donde la promesa incurría en juramento sin que tuviera que ser necesario, pero para complacer nuestras culturas, donde la mentira se cuela a diestra y a siniestra. Así que por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Así que su propósito es inmutable, pero miren lo que agrega. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hermanos, aquí está apareciendo primero el propósito inmutable y seguido de dos realidades inmutables. Propósito inmutable y dos realidades inmutables, que son promesa y juramento. Hay casi una redundancia y me hace recordar con cuánta frecuencia encontramos en el Antiguo Testamento aquella expresión, haciendo honor a mi nombre. Palabra de Dios. Mi nombre basta, quiere decir Dios. Mi firma basta. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo en varias oportunidades, cuando escribe a Tito, cuando escribe a Timoteo. Palabra fiel es esta. Palabra fiel, palabra fiel. En Santiago, el apóstol, capítulo 1, versículo 17, dice, en Dios habla hoy, Dios, el Padre de las luces, y miren lo que ha de decir, es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Reina Valera dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es siempre el mismo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, su propósito es inmutable, su promesa inmutable y su juramento inmutable. Esto tiene que quedar claro en nosotros. Hermanos, aquí el escritor está haciendo historia, está recurriendo a un momento histórico, Génesis capítulo 12, cuando Dios le promete a Abraham, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Y sabemos cuál es el contenido eminentemente mesiánico de esta promesa. A través de Abraham vendrá Jacob, vendrá Judá, vendrá David, vendrá José, el de Nazaret, vendrá Jesús y alcanzará a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas, a todos los hombres de la faz de la tierra. Esa es la promesa, está en Génesis 12. ¿Y dónde está el juramento? Génesis 22. Y lo leo para ustedes. Yo, el Señor, he jurado por mí mismo. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Repito, yo, el Señor, he jurado por mí mismo. Es decir, hermanos, con esta promesa y este juramento, 4000 años hecho a Abraham, se nos alcanza a nosotros. No en balde, aquí se nos llama, noten ustedes, herederos, herederos. Siempre me ha llamado la atención que ponemos a Abraham como ejemplo, el padre de la fe, y es correcto. Así lo reconoce la Escritura. Pero hermanos, yo quiero decirles algo más. Tomado desde la Escritura, Abraham es más que un ejemplo. Abraham es el inicio de nuestra esperanza. Abraham es el inicio de nuestra esperanza. Por él somos herederos. ¿Qué escribe el apóstol Pablo a los Gálatas? Esto es bien diáfano, bien claro. Atención, hermanos, esto es para nosotros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es con nosotros. Y gloria a Dios por ello. Si vosotros sois de Cristo y ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Según la promesa. Esto es glorioso, somos herederos. Aquí, hermanos, démonos cuenta que la memoria histórica, la revisión del evento histórico que se inició en Abraham, se enlaza con la esperanza histórica a futuro. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. En el centro, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y con nosotros. Continúa en este texto, noten que dice, los que buscando refugio, y aquí hay una imagen de esas que abundan, florecen en la carta a los hebreos, los que buscando refugio. Sí, hermanos, porque en tiempos de incertidumbres, en tiempos de dudas, en tiempos donde el futuro está en jaque y la esperanza también. Parece mentira el optimismo que había hace apenas 20 años cuando cambiamos de milenio, cambiamos de siglo. Y ahora estamos declarando el planeta en emergencia climática, empezando a dudar del futuro cercano, de lo que vamos a dejar a nuestros hijos en materia ambiental. Pero es que en otras materias, en otros asuntos, las cosas no son mucho mejores tampoco. ¿Qué tipo de principios, de valores vamos a dejar? Poniendo en jaque nuestra esperanza. Eso hace que nosotros a veces necesitemos refugio, buscar refugio. El salmista, en una oportunidad, se levantó esa pregunta existencial: ¿por qué te abates, oh
alma mía, y te turbas dentro de mí. Y a veces nos pasa a nosotros, y con razón nos pasa. Las noticias a nuestro alrededor lo hacen que nuestras almas se inquieten. Y es ahí donde el escritor de Hebreos dice, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Voy hacia el final del sermón, pero esta es la parte central del mismo. Miren cómo continúa el texto. Habla de aferrarse a la esperanza que está, como toda esperanza, delante de nosotros. ¿Qué dice el texto? Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es glorioso y concreto. Comienza con el verbo en presente. Tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué tenemos, según el texto? Un ancla. Un ancla. Dice, un ancla que tiene ciertas características. Es firme, tiene peso, solidez y es segura, tiene estabilidad. Podemos descansar en ella, confiar en ella. Tenemos ya, hermanos, ya. Lo tenemos. Ancla firme y segura para nuestra alma. Ancla firme y segura desde ya. Nuestra alma está anclada. Captemos esta preciosa imagen. Anclada. Pero hermanos, quiero llamarle la atención a algo que me cautivó durante la semana mientras reflexionaba en esto. Es que la imagen del ancla suele ser asociada a un barco, a una nave, a agua profunda e ir en dirección hacia abajo, hasta tocar la arena, la roca, ¿cierto? Hermanos, es interesante que en la cultura grecorromana el ancla era símbolo de seguridad y de esperanza. Y le digo algo más, que tal vez sea más significativo para nosotros, para nuestros hermanos de fe, de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo y del tercero, en las catacumbas que están en el área de la influencia del Imperio Romano. En las catacumbas, la simbología de la fe tenía la cruz, tenía el pez y tenía el ancla. Me he gozado en la semana viendo imágenes e imágenes de estas reliquias bajo tierra, donde nuestros hermanos, con sus almas turbadas, con miedo, sin embargo, se aferraban a este pasaje, a esta ancla, a la cruz, al ictus, al pez. Es decir, forma parte de la iconografía de la iglesia primitiva, el ancla, y es tomada de este pasaje, de esta figura preciosa del escritor de Hebreos, y dice que ya la tenemos, hermanos, hoy, acá, en nuestro siglo XXI, en nuestro diciembre de 2019, tenemos tú y yo, firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Es allí donde
Tuve que cambiar la imagen de fondo que iba a ilustrar el sermón. Porque, hermanos, aquí no se encuentra una imagen de un ancla echada hacia abajo. La imagen que aquí está es la de un ancla, un áncora, como la llamaban los romanos. Es un ancla que traspasó el velo del templo y se encalló en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, en el cielo de Dios, a la derecha del Padre, y allí se quedó. Ese es el ancla, y esa ancla tiene nombre. Esa ancla se llama Jesús. Él fue el que rompió el velo del templo. Él fue el que nos dio acceso, camino nuevo, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el ancla de la que se nos habla acá, y por eso el nombre del sermón, el título. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Leyendo, aprendo para ustedes esta expresión, el precursor, es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento. En griego es pródromos, y quiere decir el que precede, el pionero, el preparador. Esa ancla que rompió el velo, que se encalló en el cielo de Dios, en la presencia de Dios. Jesús, el de Nazaret, el Hijo de Dios, que regresó al Padre. Es el precursor. Abrió camino para que nosotros sigamos. Hermanos, se los voy a decir en esta forma: su llegada al cielo del Padre anunció nuestra llegada. Su llegada tomó posesión de ese lugar a favor de nosotros. Su llegada nos espera para darnos la bienvenida un día. Su llegada, hermanos, garantiza nuestra llegada. Estamos anclados, nuestra fe está ya anclada en la presencia de Dios. Y las palabras son del Señor Jesús. Yo voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús, ancla de nuestras almas. A Él sea la gloria. Amén. Oremos.